Buenas noches. Vamos a ponernos en sintonía, en pensamiento del mundo espiritual, para que nos asistan y nos ayuden a que esta conferencia de hoy nos salga lo mejor que se puede. Antes de todo, presento a nuestro conferencista de hoy. Con mucho gusto en nuestra casa espírita y bienvenido con su familia a don Germán Telles, quien es presidente del Centro Espírita de Rutas de Luz y presidente de la Federación Espírita de Cundinamarca. Entonces a ellos bienvenidos, ¿no? Y vamos a cerrar los ojitos y vamos a ponernos en sintonía con el mundo espiritual para que de ellos emane toda la fuerza y la voluntad para que esta filosofía recaiga y sea comprendida dentro de cada uno de nosotros, para que de ella se extraiga lo mejor hacia nuestro futuro, no el futuro aquí en este mundo, sino el futuro hacia el mundo espiritual, de donde nosotros provenimos. Entonces damos gracias al mundo espiritual por su asistencia y a los presentes muchas gracias. Así sea. Así sea. Gracias, mi hermano. Muy buenas noches para todas y todos. Quiero agradecer de corazón a todos los integrantes del Centro Espírita de Estudios Caldesianos. Muchísimas gracias por recibirnos. Y les confieso, era la única institución que no conocía. Las demás instituciones sí, pero no tenía el placer de estar acá, en esta casa. Entonces, muchísimas gracias por invitarme y luego, por favor, que me regalen toda su atención. Todo. No es porque vaya a dar la conferencia en persona, sino la temática es muy especial y estoy seguro que ustedes van a quedar convencidos de ello. Entonces, materialismo en la sociedad, causas y consecuencias. Le decía a mi querido Franco que tuve la intención de llamarlos a ustedes para que me ayudaran a desarrollar el tema. Porque miren lo que dice acá, materialismo en la sociedad, causas y consecuencias. Y yo decía, pero ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? No, es un tema interesantísimo, muy interesante. Muy bien, seguimos entonces, vamos a definir la palabra materialismo. Dice, doctrina según la causa, doctrina según la cual la única realidad es la materia. Tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. Si quiere puede sentarse acá, querido. Esta es la definición de materialismo, ¿cierto? De materialismo. Es decir, la única realidad, la materia. Lo demás no les interesa a los que son materialistas. Materialismo de la Grecia antigua, ¿sería que el materialismo de ahora? No, mire desde dónde. Y aquí tenemos, desde el siglo VI antes de Cristo, la filosofía se desarrolla con mayor ímpetu en la Grecia antigua y posmoderna. Allí la corriente materialista surge en controversia con la religión, principalmente en los filósofos representantes de la llamada escuela de Mileto, Tales de Mileto, 624-547 a.C. y Anaxímenes, 585 al 525 a.C. O sea, ¿qué decir? Mucho tiempo, ¿no es cierto? El materialismo, por todas partes tratando de afianzarse. Tales de Mileto, su filosofía fue la siguiente: el agua es el principio de todas las cosas. Todo procede del agua y todo se convierte en agua. Esa era la filosofía que él tenía del materialismo. Anaxímenes tomó como sustancia primordial el aire, cuyo movimiento condiciona el surgimiento y la desaparición de las cosas.
Nosotros no podemos olvidar que estos eran unos personajes muy pensantes, por favor, de esa época, ¿cierto? Pensantes. Bien. Y uno de los fundadores del materialismo, porque es muchísimo los que hay, pero vamos a reseñar algo en especial, que la mayoría de nosotros, pues es decir, lo conocemos y tiene su filosofía y es muy respetable. Aquí tenemos al amigo Carlos Enrique Marx. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y político, comunista alemán, de origen judío, y murió en Londres, pero era de origen judío, increíble, el señor Carlos Marx. ¿Qué pensaba el señor Carlos Marx? Marx considera que la experiencia religiosa no es una experiencia de algo realmente existente. Es decir, que la religión no tiene fundamento. Su punto de vista es claramente ateo. Ateo es aquel que no cree en papá Dios. No existe Dios ni una dimensión humana hacia lo trascendente. Por ejemplo, algo así como un alma. No, ellos únicamente materia y nada más que materia. Esa es la filosofía de ellos. Y aquí algo que lo pone a uno a reflexionar. Decía él que la religión es el opio del pueblo. Bueno, algo despectivo hacia la religión, ¿cierto? El opio es un estupefaciente, amargo y maloliente. Así consideraba nuestro querido amigo la religión. Un estupefaciente y es amargo y maloliente. Así el amigo Carlos Marx definió la religión, o habla de la religión. Vamos a hablar ahora entonces de la sociedad. Dice, reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones. Vamos definiendo lo que es materialismo en la sociedad, consecuencias y causas, o causas y consecuencias. Miren lo que dice la doctrina. La vida social está en la naturaleza, preguntó el maestro Kardec al mundo mayor. ¿Y el mundo mayor qué responde? Sin duda, Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. No en vano lo ha dotado del habla y de las demás facultades necesarias para la vida de relación. Haciendo algunas pesquisas, encontramos del Homo erectus. Y ese Homo erectus, pues no es mucho el tiempo en que estuvo en la Tierra, hace apenas 400.000 años. Y ya tenía, óigame bien, parte de un lenguaje articulado. Entonces ahí vemos el progreso de la humanidad, de la sociedad, del ser humano. Nadie se queda estancado. Así sea ateo y no crea en Dios, pero ateo o no ateo, tendrá que salir de esa creencia e ir evolucionando, progresando. Bien, y aquí está ya lo complejo. Miren, las consecuencias, después vamos a ver las causas. Vamos a poner el efecto después de la causa. La Organización Mundial de la Salud, estadística de la Organización Mundial de la Salud, está compuesto por 194 miembros, países. Y una de esas consecuencias del materialismo, el aborto. El aborto. Quedé muy preocupado. Cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo. 73 millones. Que se les coarta la posibilidad de reencarnar.
de poder evolucionar. Y nosotros los seres humanos olvidamos que somos procreadores. Procreadores. Y que estamos cumpliendo una misión tanto hombres como mujeres. Bien. Y aquí dice el 61% de los embarazos no deseados y en conjunto el 29% del total de embarazos se interrumpen voluntariamente. Esto está en reflexión. Y entonces ustedes van a preguntarme a mí, Germán, ¿y en Colombia qué? En Colombia hay un mito que parece que clandestinamente se realizan 400.000 abortos. Clandestinamente. 400.000 abortos. En verdad, les confieso que he estado muy triste, no por ustedes, sino por las cosas que ven. 400.000 abortos. Y a su vez, al colmo de las cosas, la Corte Suprema según la sentencia 055 del 2022, por Dios santo, aprueba que se puede interrumpir el aborto hasta en las 24 semanas de gestación. Por Dios. Haciendo la investigación, entonces, vemos que el feto en 24 semanas está formado totalmente. Tiene su cerebro, tiene sus manitas, tiene todo, porque el ser nace a las 36 semanas, a los 9 meses. Por Dios. ¿En qué andamos? Y ahora, todo esto es para reflexionar. Parece que a Colombia le han caído las 7 plagas de Egipto, que es muy interesante esa temática también. Aprobó la Corte eso. Doloroso. Créanmelo, en verdad que es doloroso, queridos hermanos, cuando uno hace estas investigaciones. ¿Bien? Suicidio. La Organización Mundial de la Salud habla que en el año se suicidan 700.000 personas. El suicidio es la 4ª causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. El 77% de los suicidios se producen en los países de ingresos bajos y medianos. ¿Cómo se ejecuta ese suicidio? La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y el disparo con armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en el mundo. Pero Germán, aquí nos habla únicamente del mundo. ¿Y en Colombia? En Colombia se están realizando más o menos en el año 2021, de acuerdo a Medicina Legal, habla de 2.595 suicidios de jóvenes todos los más. 2.101, perdón, son hombres que se suicidan. Y las mujeres, 494 mujeres se suicidan. Preguntémonos, ¿qué está pasando con nosotros, los seres humanos? ¿Le estamos dando prioridad a quién? ¿Qué hay en nuestro corazón? Y esta reflexión yo siempre digo a mis hermanos, por favor, no pensemos que es para que los demás practiquen las enseñanzas. Somos nosotros, los estudiantes de la doctrina espírita, quien debemos empezar a vivenciar la doctrina. Bien. Y ahora
Dicen en mi pueblo, porque yo soy campesino, otra pata que le nace al gato. La eutanasia. Aquí está la Organización Mundial de la Salud y está la Asociación Médica Mundial, dándonos también unas estadísticas y dando algunas definiciones. Dicen estas entidades que el acto deliberado de poner fin a la vida a petición propia o de la familiar, esa es la eutanasia. Esa es la eutanasia. La muerte digna. Y yo recuerdo que, es decir, hace un año, tal vez más, 2 años, una amiga mía solicitó la eutanasia. Y me dijeron que hermana de paz solicitó la eutanasia. Dije, permítame ir a hacer el evangelio y le dar un abrazo. Y recuerdo, con modestia, por favor, hicimos el evangelio y yo recuerdo que le explicábamos el evangelio. Me boté de rodillas y le dije, se los explico. Si usted conociera a dónde van a parar los suicidas, quitaría de su mente ese mujer. Está ese libro extraordinario de Memoria de un suicida. ¿Por quién? Por Ivonne Pereira. Es extraordinario. Gracias a Dios, que es decir, no se aplicó la eutanasia. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros los estudiantes de la orden espiritual. Y vemos aquí entonces, existen pocos países en el planeta donde la muerte asistida está despenalizada, entre ellos los Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Canadá, Nueva Zelanda, España y Colombia. Colombia, pero pues aquí no hayamos que más inventarnos para destruirnos. No ha valido más de 50 años de guerra, donde nos estamos matando con las manos. Y muchos de nosotros, con toda la venia que ustedes merecen, somos hijos de la guerra, de la violencia. Yo soy hijo de la guerra. Yo soy hijo de la violencia, porque en el campo es donde se vive la violencia. Allá. Donde se vive el dolor. Allá. Entonces, no hay paz por más de 50 años. Ah, 50 años. Miren lo que pasa. Colombia despenalizó la eutanasia en 1997, pero no fue hasta el 2015 que se regularizó y se convirtió en ley. Desde entonces se han llevado a cabo 157 procesos. Ya subió el número de esos procesos. Y vamos a ver estos. Nuestra Colombia, tan linda, pero mirando la realidad, nos debe causar mucho. Mi corazón estaba muy compungido está haciendo estas investigaciones, estos estudios, estos análisis. ¿Qué nos espera? ¿Y cuál es el trabajo de nosotros los estudiantes de la doctrina espiritual? Combatir todo esto, que esto es material. Combatirlo. Y combatirlo con la enseñanza, pero especialmente por nuestro ejemplo. Y aquí vemos nuestra querida hermana Marta Sepúlveda, de 51 años, falleció el día sábado, 8 de enero del 2022. Padecía de esclerosis lateral amiotrófica, murió en el Instituto Colombiano del Dolor en la ciudad de una enfermedad de Cuestionémonos, ¿será que ella tenía la convicción y la seguridad de que existe Dios, de que Dios nos ama? He ahí la importancia, el saber el por qué y el para qué de las cosas que suceden. Y Dios es justo y las cosas que nos suceden son justas. Y Dios no nos castiga. ¿O ustedes piensan que Dios nos castiga? Nosotros somos artífices de nuestro destino. Jesús dijo, cada quien según sus obras. Víctor Escobar, de 60 años, falleció
a las 9:20 p.m. el viernes 7 de enero, miren. El 1, el 7, y el otro, el 8. Yo me pongo a pensar, y uno como familiar, yo te apoyo, yo te quiero, yo te ayudo. Es la esposa, ¿no? ¿Qué pensará esa pobre señora? Doloroso, ¿no es cierto? Doloroso. ¿Cumplió su misión en la tierra? ¿Cumplió su misión? No. Pensemos en ello. Pero mire este caso. Juan Lemus, esposo de Carolina Otálora, patinadora que pidió la eutanasia, falleció en Bogotá siendo las 6:20, el día 12 de noviembre del 2022, a la edad de 40. ¿Saben qué dijo nuestro querido Juan Lemus? Porque hicimos la investigación. Carito, le llamó Carito a su esposa. Carito. A partir de este momento es un ángel que está en el cielo, cuidándonos a nosotros. La tomé de las manos y no sentí ningún miedo mientras que ella no. ¿Será que ella está en los cielos? ¿Será que está en los cielos, queridos hermanos? Y ahí la importancia de la doctrina espírita. Se suicidó la encarnación, se suicidó. Infinito, ¿verdad? Causa todas estas cosas. Miren, esto, queridos hermanos, posiblemente lo vivieron ellos y muchos lo seguirán viviendo. Este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Evangelio de Mateo. Pero sorprendente, está también en Isaías. ¿Ustedes tienen idea cuántos años atrás vivió Isaías? ¿En qué año? 700 años antes de Cristo. Y ya Isaías, como profeta, estaba diciendo eso. Muchos de nosotros decimos que honramos, que amamos a Dios, y estamos muy equivocados. No es cierto, no es cierto, porque cuando uno ama a Dios se somete a su santa voluntad. Y muchos de nosotros que hemos estudiado la doctrina espírita y estamos estudiando la doctrina espírita, nos falta todavía, con la venia que usted merece. Yo no estoy convirtiéndome aquí en juez, por favor. Pero en muchas circunstancias nos falta ser abnegados y sumisos a la voluntad de Dios. Enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. El caso del señor Carlos Marx, de Anaximes, de Tales de Mileto, doctrinas, ¿no es cierto? Y ahora en Colombia hay un movimiento morir dignamente. O sea que hay diferentes tipos de muertes. Una donde no se muere dignamente y otra donde sí se muere dignamente. O se desencanta. Reflexión. Bien. Y aquí está entonces para ir fortaleciendo lo que hemos venido exponiendo. Nosotros estamos hablando de Dios, de verdad, sumisos, anegados a la voluntad de Él. Y aquí vemos entonces en el Evangelio según el Espiritismo al Maestro Jesús también, el mayor mandamiento. Dice la enseñanza que los fariseos, al escuchar que Jesús había callado la boca
de los saduceos por su conocimiento. Un doctor del fariseísmo se le acerca para tentarlo y le hace la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús le dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a ese: amarás al prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús, en esos dos mandamientos está toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, toda la enseñanza de los profetas, al igual que los 10 mandamientos que recibió Moisés en el monte Sinaí, de esos 10 mandamientos y las enseñanzas de los profetas, sacó 2. Y esa es toda la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros. Ahora cuestionemos: ¿estamos amando a Dios sobre todas las cosas? Quien hace un aborto, quien se suicida con asistencia médica, que es la eutanasia, ¿está amando a Dios sobre todas las cosas? ¿Está respetando la ley de Dios? No, eso no. Bien. Y aquí vemos entonces la enseñanza de Jesús. No he hablado por mí mismo. Mi Padre, que me envió, fue quien me prescribió por mandamiento suyo lo que debo decir y cómo debo de hablar. Y sé que su mandamiento es la vida eterna. Por eso, lo que yo digo es según lo que mi Padre me ordenó que diga. Jesús es el medianero entre Dios y los hombres. Es nuestro hermano. Y Él no vino a inventarse cosas. Él no. Únicamente vino fue a darnos lo que el Padre dijo que debía de darle a sus hermanos, porque Jesús es nuestro hermano mayor. Entonces, qué bueno que quienes vayan a cometer esos errores fatales del aborto, del suicidio, de la eutanasia, tuvieran conocimiento de lo que Jesús nos dejó como legado. Nos dejó como legado. Y continúa: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro Consolador, para que permanezca eternamente con vosotros, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoceréis, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Santo Espíritu, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Aquí se está refiriendo al Consolador prometido, que es el Espíritu. Y el espiritismo es el cristianismo revivido, el cristianismo puro, donde no ha recibido ninguna alteración, como pasó en el Concilio de Nicea en el año 325, donde el cristianismo puro se alteró desde el Concilio de Nicea. Ese libro, Cristianismo y Espiritismo, por el maestro León Denis, debemos de conocerlo, Frank, y debemos de estudiarlo. ¿Quién de los que está aquí lo ha estudiado? ¿Quién de los que está aquí lo conoce? Manos a la obra, amados hermanos, con el respeto y el cariño que ustedes merecen. Cristianismo y Espiritismo por el maestro León Denis. Ahora, pero el Consolador, ¿qué es el Santo Espíritu? Entonces, cuando no tenemos conocimiento, nosotros nos dejamos embaucar. Santo, ¿qué quiere decir? Espíritu puro y sin mancha. Es decir, sin compromisos, sin imperfecciones. Entonces, este Espíritu Santo es el
espíritu de verdad, bajo la égida del Cristo, porque todo está bajo la égida del Cristo. No olvidemos que Jesús es el regente del planeta de la Tierra. No olvidemos que Jesús en la obra A Camino de la Luz, dictado por el Espíritu de Manuel a través de la psicografía de Chico Cándido Javier, está claramente que es el regente del planeta y que el Padre le entregó digamos, una bolita, pero no de juego. Y ahí estaba todo. Y dice que él con sus manos divinas construyó el planeta de la Tierra. ¿Ustedes sabían eso? ¿Quién ha leído el libro Camino a la Luz? Manos a la obra. Si no tienen esos libros, yo se los envío. A Camino de la Luz. Entonces Jesús, el regente del planeta de la Tierra, él construyó con el equipo de ingenieros espirituales el planeta de la Tierra y también su satélite, que es la Luna. Es fantástico ese libro, dictado por Emmanuel a través de la misma del A Camino de la Luz. Queridos hermanos, ánimo y adelante. Entonces, este Santo Espíritu es un ser espiritual, ¿no es cierto? ¿Qué? Es un espíritu puro y no tiene debilidades como las tienen nosotros. Ese es el Consolador prometido, el espiritismo que es dictado por los espíritus superiores. Muy bien. Aquí vemos a nuestro venerable maestro Allan Kardec. ¿Tienen este libro? ¿No lo tienen? Manual práctico a las manifestaciones espiritistas, ¿tampoco lo tienen? No, no lo tengo. Debemos de tenerlo. Yo con el mayor gusto, mi querido Frank, nos hacemos llegar. Y eso es lo que tenemos que estudiar los espiritistas. Ahora, los espiritistas, por favor, somos estudiantes de la doctrina. Yo no me atrevo a decirles a ustedes que llevo 40 y tantos años en la doctrina, que soy espiritista. Digo, soy estudiante de la doctrina. Nuestro venerado Kardec dice lo siguiente: ya él, como codificador de la doctrina, el maestro Allan Kardec, no podemos obviar que Hipólito León de Nizar-Rivel fue profesor, un hombre muy versado, un hombre extraordinario. Y define el materialismo así: sistema de los que piensan que en el hombre todo es materia y que de esta manera nada sobrevive en él después de la destrucción del cuerpo. Y continúa el venerable Kardec. Se puede demostrar la existencia del alma, que eso es lo que vamos a ver al final. No se me vayan a desconcentrar. Se puede demostrar la existencia del alma mediante el razonamiento. Las manifestaciones espíritas son de ella una prueba patente. A través de las manifestaciones asistimos, de cierto modo, a todas las peripecias de la vida del más allá, dice Kardec. Y continúa. El materialismo, que solo se basa en una negación, no puede resistir a la evidencia de los hechos. ¿Cómo lo vamos a ver más? Por favor. Por eso que la doctrina espírita triunfa tantas veces sobre aquellos mismos que habían resistido a todos los otros argumentos. Su divulgación es el medio más poderoso para extirpar esa plaga de las sociedades civilizadas. Es una plaga. Mire, nos ha llevado al aborto, nos ha llevado a la eutanasia, a tantas cosas tan terribles. ¿Por qué? Porque no tenemos claro lo que Jesús dijo: amaréis a Dios sobre ustedes. Bien. Y aquí estamos ya para comparar y tener claro el concepto entonces. Materialismo. Sistema de los que piensan que en el hombre todo es materia y que de esta manera nada sobrevive en él después de la destrucción del cuerpo. Y ahora cuando veamos el final de esto, por Dios. Eso está, Allan Kardec, vocabulario espírita.
traducido por nuestro querido Enrique Eliseo Albovino. Es traducido ese manual del francés directamente al español por el profesor Enrique Albovino, que en paz descanse. Muy joven, Enrique, extraordinario hombre. Él tradujo la revista espírita del año de 1858 y 1859 del francés al español. Enrique Albovino, extraordinario amigo, extraordinario espírita. Yo no tengo sino gratitud al brindarme él su amistad, que yo no la merezco, ni la merecía en esa época. Espiritualismo se emplea en el sentido opuesto del materialismo, academia. Aquí en la academia está refiriéndose Kardec, es a los científicos académicos, que es decir, todo lo fundamentan en la materia. Creencia en la existencia del alma espiritual e inmaterial. El espiritualismo es la base de todas las religiones. Allan Kardec. Y esto está, ¿en dónde? En el libro de los medios. En el libro de los medios. En el libro de los medios. ¿Bien? Y aquí vemos entonces en el libro de los espíritus algo fantástico. Los principios de la doctrina. Está en el frontispicio del libro. Miren lo que dice. Oiga, querido llamado Franklin, ¿por qué no se sienta más bien allá para que no esté usted? O si no, usted termina aquí así. Con todo cariño, ¿no? Muy bien. Mire en el frontispicio que está. Sobre la inmortalidad del alma. Es decir, aquí ya el materialismo no tiene nada que hacer. La naturaleza de los espíritus, es decir, la esencia, las características que nosotros tenemos como seres individuales que somos, ¿no? Que quede claro también eso. Y sus relaciones con los hombres. O sea, que los espíritus se relacionan con nosotros. Las leyes morales. ¿Cuántas son las leyes morales? A ver. Yo no estoy dando ninguna conferencia, estamos haciendo una obra de esto. ¿Cuántas son las leyes morales? En el libro de los espíritus, 10. Primero la ley de adoración y termina con la ley de justicia, amor y caridad. No vamos a olvidar. ¿Cuántas son las leyes morales? 10, por favor. La vida presente, o sea, la que estamos viendo, la vida futura y el porvenir de la humanidad. ¿Cuál será el porvenir de la humanidad como estamos, por Dios santo? La guerra entre Ucrania y Rusia, y ya los señores ven. Hay otros, Turquía, ¿y cuál es el otro? Sí. Siria. Ya también van a entrar en guerra. ¿Hasta cuándo? Y esa guerra que hay en los hogares también. Los hogares también hay guerras. ¿Sabían ustedes eso? Discordias, malos entendidos entre hermanos, entre amigos. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro de la humanidad si nosotros no socializamos la doctrina espiritual? Según la enseñanza impartida por los espíritus superiores, con ayuda de diversos medios, recopilados y ordenados por la marca. Miren, nosotros no tenemos cómo pagarle a cambio todo lo que él hizo por nosotros. Ojalá algún día pueda dar una conferencia que se llama Antecedentes legendarios de la personalidad de Allan Kardec, de las diferentes reencarnaciones de Kardec, por donde ha tenido y tuvo que pasar para llegar a ser rico. Fantástico. Miren lo que dice la Génesis, por favor. La doctrina espírita es el resultado de la enseñanza colectiva y concordante de los espíritus. Colectiva, es decir, el espíritu de verdad es un conjunto de espíritus superiores que donde estén siempre dirán lo mismo. Concordancia. No puede el uno decir una cosa y el otro decir otra. Por eso el espiritismo es uno solo. Uno solo. Y el espiritismo no acepta, por favor, les suplico y me da pena con ustedes, mezclas de ninguno. No se puede hacer un café con leche con agua.
pureza y fidelidad, transparencia en la doctrina. Dios prueba su grandeza, Dios prueba su grandeza y su poder a través de la inmutabilidad de sus leyes y no mediante su derogación. O sea, las leyes de Dios son inmutables, son incambiables. Nosotros podemos llorar sangre de rodillas, podemos botar sangre en las rodillas, pero Dios no cambia sus leyes porque nosotros se lo estamos pidiendo o exigiendo. Que los espíritus superiores vengan en nuestro auxilio, den fortaleza para asumir el compromiso, el dolor y el sufrimiento y la enfermedad, fuerzas necesarias, sí, pero Dios no cambia. Porque Jesús fue muy claro, dijo, de lo que tú siembras, pues somos de eso. Jesús no lo sabe. Para Dios el pasado y el futuro son el presente. Aquí indica que Dios es eterno. ¿Bien? La doctrina no es ni puede dejar de ser más que el resultado de la enseñanza colectiva y concordante de los espíritus. Solo bajo esta condición podemos denominarla doctrina de los espíritus. De lo contrario, sería apenas la doctrina de un espíritu y solo tendría el valor de una opinión personal. Entonces se habla de la comunicación colectiva y concordante de los espíritus superiores. Bien. Aquí ya vamos a profundizar un poco más. ¿Por qué los anatomistas, los fisiólogos en general, quienes se dedican a la ciencia de la naturaleza, son inducidos tan a menudo hacia el materialismo? Preguntó Kardec al mundo mayor. Responde el mundo mayor. El fisiólogo relaciona todo con lo que ve. Orgullo de los hombres que creen saberlo todo y no admiten que algo pueda rebasar su entendimiento. Su propia ciencia los hace presuntuosos. Piensan que la naturaleza no puede ocultarles nada. Eso sucede a muchos años, a muchos científicos. Y vemos a nuestro querido Carlos Marx, que no era ningún pintado en la pared, ¿no es cierto? Era un hombre muy pensante. Pero, no es por ahí. Este hombre, Isaac Newton, yo creo, duramos tal vez más de un mes, ¿no es cierto, Junior? Haciendo la investigación sobre estas personas. Y encontramos que el señor Isaac Newton tenía un profundo conocimiento del Antiguo y Nuevo Testamento. Del Antiguo y Nuevo Testamento, Isaac Newton. Entonces vemos acá que es decir, la ley divina está compuesta por las leyes que estudian la materia, por la ciencia, y por las leyes morales que estudian los hombres de bien y la practican. Y en una sola reencarnación, dice Kardec, no podemos abarcar estos conocimientos. Hay veces evolucionamos más en el conocimiento científico, otras veces en el conocimiento moral, ¿no es cierto? Se requieren de muchísimas reencarnaciones. Este hombre fue uno de los grandes sabios de la humanidad. Y entonces, queridos hermanos, ¿ustedes recuerdan en qué parte de la obra de Kardec figura Isaac Newton? En la Génesis. Figura como estudiantes de la ciencia, de las leyes, de la materia, de la ciencia, está nada más y nada menos que Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, Lavoisier y Laplace. Eso está en el libro de la Génesis. Este hombre es un revelador del conocimiento de las leyes de la física. Lo que este hombre le aportó a la humanidad es una revelación porque es una gran verdad. Y miren lo que hablaba este científico.
En una breve pero reveladora entrada sobre Dios, Newton declara que el mundo de Dios haber sido creado por la inteligencia. ¿Qué definición tan hermosa? Porque él tenía conocimientos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pareciese que él se hubiera aprendido de memoria la primera pregunta del libro de los Escritos. ¿Quién me la puede recordar? Porque la olvidé. ¿Qué es Dios? Con seguridad. ¿Qué es Dios? Y el mundo espiritual responde: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Aquí está. Miren Newton lo que está diciendo. Y agrega: ningún ser existe o puede existir sin que esté relacionado con el espacio de alguna manera. Dios está en todas partes. Si Dios está en todas partes, ¿cuál es el adjetivo calificativo que nosotros le vamos a dar? Es omnipresente. Omnipresente. Muy bien. Seguimos. Mire, la ley de la gravitación universal. Newton dedujo que la fuerza con que se atraen los dos cuerpos tenía que ser proporcional al producto de sus masas. Ley gravitacional es sinónimo de ley de gravedad. Newton decía algo muy importante, que para admirar la naturaleza se requería de mucho tiempo. Claro, él fue el que descubrió la ley de la gravedad. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo cayó qué? Una manzana. Y él se puso a pensar por qué. Y viene acá y dice que la fuerza con que se atraen dos cuerpos tenía que ser proporcional al producto de sus masas. ¿Qué es más poderosa? ¿La masa de la manzana o la masa de la tierra? Por eso la ley de gravedad o ley de la gravitación. Las leyes de la dinámica, por Newton. Es mucho el estudio, el aporte que hizo a la humanidad, pero estamos referenciando unas cosas muy sencillas. La primera, ley de inercia. Todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo, a no ser que sea obligado por fuerzas externas a cambiar su estado. Por ejemplo, esta silla, si la dejamos acá, permanece allí, ¿no es cierto? Estamos aplicando la ley de ¿qué? De la inercia. Pero entonces, ¿qué pasa? Cambiamos su estado. Yo la estoy moviendo. Ya la inercia no existió porque la moví. La segunda, ley de la interacción y la fuerza. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz externa que ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Ejemplo, el automotor. Cuando usted prende el switch y le mete el cambio, ¿qué pasa? Arranca. Esta es esa ley. Pero miren esta ley. Mire esto. La tercera ley de acción y reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Esta ley se refleja constantemente en la naturaleza. Se tiene la sensación de dolor al golpear una mesa, puesto que la mesa ejerce una fuerza sobre ti con la misma intensidad. Esta ley de acción y reacción no la podemos tomar como la ley de causa y efecto. ¿Qué dice acá? Si golpeamos la mesa, ¿qué pasa? La mesa opone resistencia. Sí, y nos da dolor. ¿Y Jesús qué dijo? Esto viene y nos habla de la ley de causa y efecto, o la ley de acción y reacción. Hay un libro extraordinario de Chico Candia que se llama Acción y Reacción. Entonces, aquí está la ley de causa y efecto. Si yo cojo la silla y la lanzo, cae, se golpea. Y Jesús dijo, no hagas a otro lo que para ti no quieras. Con la vara que mide, seréis medido. No juzguéis para que no. De lo que tú siembras, si sembramos amor, ¿qué recogemos? Los que somos campesinos, yo no me aparto de, ni da pena decir que soy campesino. Yo quiero mucho la naturaleza. Si yo hoy siembro un naranjo, no puedo recoger aguacates. ¿No es cierto que no? Recogeré naranjas. Muy bien. Acerca de los espíritus.
Los espíritus ocupan una región determinada y circunscrita en el espacio. ¿Usted qué cree? ¿Están en un solo lugar o estarán en diferentes espacios? ¿Usted qué cree? Aquí habrán seres espirituales con nosotros. Sí, señor. Y están atentos escuchando la conferencia. Los espíritus están en todas partes. Algunos están incesantemente a vuestro lado. Os observan y actúan sobre vosotros sin que lo sepáis. Pues los espíritus son uno de los poderes de la naturaleza y los instrumentos que Dios se sirve para el cumplimiento de sus designios providenciales. Ellos están más cerca de lo que nosotros pensamos. Nos están aconsejando. Hay otros que nos están haciendo también daño. Si nosotros vibramos, nos sintonizamos con esos pensamientos innobles, atraemos a esos seres espirituales que nos van a hacer mucho, pero mucho daño. Bien. Vemos entonces acá, en la cuestión 135, donde el maestro Allan Kardec preguntó a los espíritus superiores: en el hombre, además del alma y del cuerpo, ¿existe algo más? Cuestión 135. ¿Y qué respondió el mundo mayor? El lazo que los une. El lazo que los une. En la 135A, el maestro Allan Kardec enriquece y nos dice cuál es ese lazo que une al alma al cuerpo. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Periespíritu, el principio intermediario o periespíritu, sustancia semimaterial que sirve de primera envoltura al espíritu y une el alma al cuerpo. Entonces, ese es el lazo. Por eso Kardec preguntó. Y me dice: pero usted para tocar esto acá, ¿qué pasa? Mire lo que pasa. Ahora sí viene, aquí vemos, el espíritu, periespíritu y el cuerpo. El periespíritu nunca. Usted recibe aquí una conferencia de periespíritu y la debe de tener muy presente, y la persona que viene es una persona muy versada. El periespíritu es el duplo del cuerpo físico. Ustedes sabían eso, ¿no es cierto? Y lo saben. Y con seguridad, por favor, lo saben. Espíritu, periespíritu. Entonces, lo que el maestro Kardec preguntó, el mundo espiritual se lo respondió. Y así es la forma como estamos integrados todos los que estamos acá. Somos seres espirituales. Y la mayoría de nosotros decimos algo. Es que mi espíritu, no digamos eso, por favor, con todo el respeto. Como ser espiritual que soy, porque si digo yo, mi espíritu, se sobreentiende que el cuerpo está por encima del espíritu. No, el cuerpo es el instrumento que Dios nos ha dado para nosotros poder evolucionar. Nosotros somos seres espirituales. Nuestro cuerpo, sí. ¿Sí ven? Es muy importante. ¿Bien? Bueno, perdónenme, yo no tengo idea qué pasó. El problema mío es ese. Quedan 15, 12 minutos. Yo les voy a pedir un poquito de paciencia y de ven, por favor. Ustedes me van a ayudar. Bien. Estamos tratando ¿qué tema? ¿Cómo se llama? Materialismo en la sociedad, causas y consecuencias. Ya vimos muchas consecuencias, ¿no? Y la causa es porque no hemos apartado de Dios y porque no tenemos claro la inmortalidad del alma. Charles Richet, francés, médico, fisiólogo, premio Nobel en 1913. Anafilaxia. Por esta investigación que él hizo, se ganó el premio Nobel. ¿Qué es la anafilaxia? ¿Qué es? Una alergia que la pueden producir los medicamentos, los alimentos, la picadura de avispas, etcétera, etcétera. Por eso
queda muy claro. Cuando usted va donde el médico le pregunta a usted, ¿alergia a algún medicamento? ¿Y uno qué dice? Sí, señor. No, sí. Este hombre, por eso recibió el premio Nobel, por la alergia que producían los medicamentos, los alimentos. Y hay algo muy importante, mire, cuando yo era muy niño, existía la creencia de que si uno pasaba por debajo de un árbol que se llamaba el pedrote, le transfiguraba el rostro, si era cierto. Y resulta que sí es cierto. Hay ciertos árboles que producen alergia al tocarlos, porque el cuerpo está dispuesto por esto que llaman anafilaxia. A mí me picó. Ahora que estuve en el campo, de un año en el campo, me picó un habichucho chiquito. Le dicen buscapiojos porque es chiquitico. Y ellos se le botan a la cabeza y se le meten en el pelo, bueno, y ahí no haya usted qué camino coger para sacarlos. Me picó acá. Duré 8 días con alergia, dolor fuerte. Y eso que yo soy valiente para eso. Soy más valiente que yo a toda hora. Me ponía ajo, me colocaba, tomaba nada, hasta que después de 8 días la alergia desapareció. De un buscapiojo que me dijo. Miren, viene el tema ahora sí. Este caballero descubrió el ectoplasma. La denominación ectoplasma fue propuesta por Charles Richet. Es generalmente descrita por los medios físicos. Fluiría en la oscuridad a través de los poros y los distintos orificios del cuerpo, siendo normalmente de aspecto luminoso. Ustedes han tratado acá el ectoplasma. Tienen conocimiento del ectoplasma. Pero, como es un tema tan apasionante, no porque yo no esté presentando, por favor, no. Yo soy estudiante de la doctrina como ustedes. Quienes se quieran enriquecer sobre el ectoplasma, que es un fluido que aporta los medios de efectos físicos, especialmente para la materialización de los espíritus, que es lo que vamos a ver ahora. Lo van a encontrar en el libro Historia del Espiritismo por Sir Arthur Conan Doyle. Ahí se puede enriquecer para estudiar más este fluido del ectoplasma. Y también lo van a encontrar en el libro El alma es inmortal, por nuestro querido hermano Gabriel. Pero este es un tema apasionante. Entonces, él propuso que ese fluido se llamara ectoplasma. Y ese fluido lo producen los medios de efectos físicos que ya no existen. Ya no existen. Pero vamos a estudiar este tipo de fenómenos. Bueno, en este libro, Materializaciones Luminosas, de Raniere. ¿Quién era Raniere? Un alto funcionario de la policía secreta del Brasil. Él escribió este libro, y en este libro hay una cantidad de fenomenología de materialización de los espíritus. Desafortunadamente, este libro no se existe. Pero es un libro fantástico. Nosotros duramos más de un año estudiando verdaderos. A estas reuniones de materializaciones luminosas asistió nada más ni nada menos que Chico Cambio Javier. Y él en cada reunión testificaba lo que veía. ¿Quién de ustedes habla o puede leer en portugués? Yo les quiero decir a ustedes con modestia, yo hablo todos los idiomas, pero desafortunadamente el portugués. Como ustedes me están creyendo, yo hablo todos los idiomas, pero desafortunadamente el portugués. ¿Usted qué cree, Javier? Se lo dije a una hermana que estaba que nos encontramos en Bolivia, y entonces ella estaba en Inglaterra,
y salimos a la cuestión del portugués. Le dije, es que hermano, yo hablo todos los idiomas. Digo, no puede ser, Germán, pero ¿por qué no me lo había dicho? Te lo estoy diciendo. Yo hablo todos los idiomas, pero desafortunadamente portugués no. Entonces, mire lo que dice acá. Declaro que esta fotografía fue tomada en reunión de materialización en nuestra residencia en Pedro Leopoldo, Minas, por el señor Enrique Lombana Penay, sirviendo de medium el señor Francisco Peixoto Luis, Acompañándome. presente, o estando presente, ¿qué dice acá? Así como diversos compañeros que testificarán el fenómeno y me acompañaron en la reunión en todas sus fases. ¿Qué tal? Traducimos. No, mis hermanos, sabes la portuguesa. Muy bien. En este libro, cualquier cantidad de fenómenos. Peixoto o Peixotinho, un medio extraordinario. Lo mismo que Eusapia Paladino. Han oído hablar de Eusapia Paladino, ¿cierto? Esa medium que no sabía ni leer ni escribir, pero producía una fenomenología de efectos físicos fantásticos. Lo mismo que Daniel Douglas. Entonces vemos acá. Michel nos habló del ectoplasma, ¿estamos de acuerdo? Y decía que el ectoplasma lo producían los medios por la boca, nariz, oídos y también por los poros. Vemos a Peixotinho. ¿Qué está saliendo de los oídos? Ectoplasma. Nariz, ectoplasma. Entonces, las comunicaciones espíritas se realizan de periespíritu a periespíritu, del periespíritu del espíritu con el periespíritu de nosotros los encarnados. Por eso Kardec preguntó que si había algo más del alma y del cuerpo que conformaba al hombre. Dice, un lazo que los une, se llama periespíritu. Entonces, el espíritu aquí está tomando ese fluido, ese ectoplasma, y él está dándose forma como era en la vida pasada. Se está materializando el espíritu. Bien. Y aquí vemos entonces a Peixotinho produciendo el ectoplasma. Y aquí ya el espíritu está materializado. Y este espíritu es nada más ni nada menos que una amiga de Chico Cambio Javier, y él da testimonio. Materializarse el espíritu, ¿qué es? Que toma la forma que tenía en la vida pasada y que puede llegar y decirle, perdón, y lo vamos a ver. Esto es lo más fantástico para poder revocar todo lo que dice el materialista. Aquí está entonces Sir Arthur Conan Doyle, para que ustedes ese libro, por favor, se enriquezcan con la cuestión del ectoplasma. Este señor fue escritor y médico británico. Historia del espiritismo. Y aquí está, por favor, mucha atención. Y lo más grandioso que ha tenido el espiritismo ha sido la investigación por parte de la ciencia del señor William Crookes. ¿Sí conocen a ese gran investigador? William Crookes. No podemos hablar porque la vida de ese hombre es extraordinaria como científico. Únicamente vamos a hacer referencia de las distinciones que recibió como investigador. Y aquí tenemos entonces, miembro de la Real Sociedad, recibió unas medallas, nombrado caballero por la Reina Victoria, presidente de la Real Sociedad de la Sociedad de Química del Instituto de Ingenieros, Electricistas, bueno, etcétera, etcétera. En 1880 la Academia Francesa de Ciencias le concedió la medalla de oro y un premio en metálico como recompensa a sus importantes trabajos. Es mucho que hay que hablar de nuestro querido William. Pero este hombre entró a hacer la investigación que ahora vamos a relacionar
para desenmascarar a los espiritistas. Y le salió. Eso dicen los campesinos, eso y me dijeron también. ¿Por qué? Porque, es decir, el mundo espiritual iba a cumplir un trabajo en él. Y aquí vemos entonces, experimento de William Cruz con la medium Florencia Cook y el espíritu de Catalina King. ¿Han escuchado ustedes ese fenómeno? Sí. Fantástico, ¿no es cierto? Conmovedor. Muy bien. Empezamos entonces. Aquí está el espíritu de Catalina y aquí está la medium Florencia Cook. Florencia Cook tenía 15 añitos y dice nuestro querido William Cruz que producía una materialización plena y total de los espíritus. Esta medium extraordinaria. Y nosotros, los estudiantes de la doctrina espiritual, le debemos, por favor, en los que quede claro a las mujeres lo que no nos imaginamos. Los espíritus superiores revelaron la doctrina a través de ¿quiénes? De las mujeres. A través de ellas, Kardec codificó la doctrina. Eran doncellas de 14 y 15 años que sacrificaron todo por servir como instrumentos de los espíritus superiores para revelarle la doctrina a Kardec. Y aquí vemos este caso también. El caso de Eustaquio Palladino, etcétera, etcétera. Las hermanas Fox. Muy bien. Y aquí viene. Prueba de la estatura. Es decir, ¿para qué pudiera William Cruz tomar la estatura de la medium y del espíritu? Era porque el espíritu estaba totalmente materializado. Se puede abrazar al espíritu, abrazarlo, sentirlo, la mano estrecharla, oír su voz. Ese libro de materializaciones luminosas es fantástico. Cualquier cantidad de fenomenología está ahí en las materializaciones. Y entonces aquí dice, la medium 6 pulgadas de estatura menos que Catalina. Espíritu de Catalina, la estatura varía. Una vez tenía 6 pulgadas más que mis. La última noche descalza y sin ponerse de puntillas era 4 pulgadas y media más alta que mis. ¿Qué estudio que hacía un Cruz? Pero estaba asesorado también por un equipo de trabajadores e investigadores. ¿Bien? Catalina es media cabeza más alta que mis y tiene la apariencia de mujer mucho más desarrollada. Claro, ella era una niña de 15 añitos. La medium. Prueba de la piel. La medium Cook, mientras que en el cuello de Miss Cook hay una verruga muy visible, siendo la piel áspera al tacto. Es decir, el doctor William Cruz podía tocarle su cuellito, su carita, no solamente a la medium, sino al espíritu material. Espíritu de Catalina, la última noche también Catalina aparecía con el cuello desnudo, su piel era perfectamente lisa, al tacto y a la vista. Qué lindo, qué bello. Poder no ver la medium y ver al espíritu materializado por el ectoplasma que aporta el medium. Fantástico, fantástico. Bien, prueba de la piel. Medium Cook. Miss Cook usa pendiente, es decir, aretes. Aretes. Su piel es muy morena. Espíritu de Catalina. Las orejas de Catalina no están perforadas. La tez de Catalina es muy blanca. Luego hay una gran diferencia entre la medium y el espíritu comunicado. Qué bonito, qué bonito. Otras diferencias. Espíritu de Catalina. Los dedos de Catalina son bastante más largos que los de Miss Cook y su rostro también es más ancho. Luego el maestro, que está atento, era un científico, haciendo todas estas investigaciones. Aquí vemos al doctor Bully, amigo de William Cruz, tomando el pulso a Catalina King.
Aquí está el espíritu materializado. Y el médico está tomando. Bueno, prueba de pulso. Esa prueba fue la medium 90 pulsaciones por minuto. Catalina 75 por minuto. Aplicando el oído al pecho de Catalina, sentía los latidos rítmicos de su corazón, mucho más fuertes que los del corazón de Cristo. Claro, ella estaba en trance. Y aquí, mire, las pulsaciones, estaba haciendo esas investigaciones sobre el corazón también. Las pulsaciones normales están en un rango de 60 a 70, pero en reposo. Pero cuando hay ejercicio puede llegar a 100, las pulsaciones también. Bien, seguimos. Miren toda la investigación que hacía este hombre. Los pulmones, los de Catalina eran más robustos que los de la médium. Esta última, por aquellos días, estaba sometido a tratamiento médico a consecuencia de un fuerte resfriado. Estaba auscultando el médico, ¿no? Por acá. A la médium, al espíritu, y anotando. Porque eso no es como estamos pensando, que no se anotaba, se llevaba una ficha médica de estas investigaciones. Prueba del cabello. Medium Cook, tan oscuro que casi parece negro. Espíritu de Catalina, espléndido, color de oro. Hay una diferencia en la cabellera de la una y de la otra. De la piel y de todo lo que estamos hablando. Muy hermoso. Esta fotografía no es que sea de esa época, por favor. No. Es para podernos enriquecer. Resulta que en esas sesiones, el espíritu de Catalina había escuchado llorar a un niño. Y ella solicita entonces que por favor le lleven al nené de 3 semanas de nacido para ella verlo. Pues cogieron el nené de 3 semanas de nacido y ella extendió sus brazos, lo abrazó y lo acarició y lo regresó. Sería que estaba reviviendo de una vida pasada el sentimiento o el sentido de la maternidad. ¿Será que los espíritus dejamos de amar? Amaba a los niños. Amaba a los niños. En una entrevista científica que le hicieron a nuestro querido William Cruz, le preguntaron lo siguiente y él contestó. Le preguntaron sobre el materialismo y él responde. Contestando la pregunta de si el espiritismo ha matado al viejo materialismo de los hombres de ciencia, añadió, así lo creo, o por lo menos ha convencido a la gran mayoría de la gente de alta cultura de la existencia de los hombres. Él iba a desenmascarar los fenómenos mediúmicos, preguntó siendo estudiante de la ley, aceptando la inmortalidad del alma, la continuidad de la vida. Fantástico, ¿no es cierto? Bien. Y aquí está entonces Gabriel Delaney. Gabriel Delaney es hijo de Alexander Delaney. Alexander Delaney era muy amigo de Hipólito León de Misarrivet o Allan Kardec. Pero algo que me dejó muy conmovido es que este niño, cuando era niño, Kardec lo sentaba en sus piernas y lo acariciaba, porque era hijo de su amigo Alexander. Es algo maravilloso. Luego él conoció a Kardec. Y aquí está lo siguiente. En el libro El alma es inmortal, en la última sesión que se realizó del espíritu de Kathy Kim y Florencia Cruz, pasaron las siguientes cosas. Ella
Kathy King ya les había anunciado que se retiraba, que era la última sesión que se hacía. Estaba ya preocupada porque tenía que irse. Entonces, la señora Tapp le llevó un ramo de flores y la esposa de William Cruz le llevó también un ramo de flores. Las aceptó. Y dice nuestro querido Gabriel Delaney que el espíritu le solicitó a la señora Tapp que el ramo de flores lo soltara y le colocara las flores en el piso. Y ella entonces tomó la flor, cada flor, y se le acercó y le dijo a usted, te regalo esta flor. Y lo fue haciendo con todos los que estaban en la reunión. Le regaló a cada uno de ellos una. Y a su vez hizo un pequeñito ramo y lo amarró con una cinta de color azul para su médium, porque era la última. Bien. Después de eso, entonces, ¿qué hizo ella? Le escribió una carta en esa sesión a todos sus amigos, a todos los que estaban en la reunión. Y firmó con su nombre. Además de eso, ordenó que le cortaran un mechón de su cabello. Un mechón, porque así está claro, un mechón. Y a cada uno le regaló también unos cabellos. También le regaló unos cabellos. Además de eso, queridas y queridos hermanos, tomó del vaso a la esposa del señor William Cruz y le solicitó que la acompañara para despedirse de cada uno de sus amigos. Y dice la enseñanza que pasó uno por uno y le estrechó su mano a todos y de todos se despidió. De todos se despidió. Finalmente, extendió su mirada llena de ternura hacia todos sus amigos y les dijo que era su última reunión, que ya había cumplido con su misión. Entró donde estaba la medium, se despidió de la medium y la medium despertó y le dijo, por favor no se vaya, quédate conmigo más tiempo. Y le respondió ella, querida familia, mi misión ha terminado, es imposible quedarme contigo. Durante 3 años me he sometido a estas investigaciones que han sido para mí de mucho esfuerzo y de mucho trabajo para poder resarcir las deudas y los compromisos. Era una misión que ella venía a cumplir, de la inmortalidad del alma, de la continuidad de la vida, para demostrarle al materialismo que no es cierto lo que ellos dicen, que el hombre y que todo es materia. No, hay algo trascendental en el ser, que es un ser espiritual. Firmó las cartas y dijo que se llamaba Annie Owen Morgan, diciendo que ese era su verdadero nombre durante su vida. Queridos hermanos, para concluir, aquí está la codificación de la doctrina que nos libera de la ignorancia, que nos saca de esos estados que aún nosotros, como seres imperfectos que somos perfectibles, vamos a salir. Libro de los Espíritus.
libro de los medios, el Evangelio, el cielo y el infierno está lleno de experiencias, de las comunicaciones de los espíritus que se han suicidado y otras tantas cosas. Ya lo estudiaron todos mis hermanos. Fantástico, fantástico. La Génesis y el mensaje del Espíritu de verdad. Espíritas, amados, esta es la primera enseñanza. Nosotros tenemos que amarnos a como de lugar. Instruíos, esta es la segunda, el Espíritu de verdad. Bebamos del conocimiento de la doctrina espírita para calmar la sed de la vida. Adelante, queridas y queridos hermanos. Con la venia de ustedes, se me olvidó decirles que en la puerta hay una persona que nos está esperando que la dejemos entrar. Y es un niño. ¿Le autorizan que entre el niño? Bueno, entonces digámosle que siga, por favor. Que siga, por favor. Aquí, Germán, por favor, ¿cómo hago para oprimirle para que me suene? Entonces, vamos a escuchar a Stefano Mossetti, niño de 6 años, italiano. Muchísimas gracias. Vamos a terminar.